Hola amigos, muy bienvenidos al vivo de hoy, muy bienvenidos a esta clase en donde vamos a compartir junto a Vero Narváez, que es veterinaria y especialista en alimentación natural en perros, y vamos a hacerle una entrevista para que nos cuente todos los beneficios que tenemos al momento de alimentar a nuestros perros con dieta natural. Y también vamos a ver cómo influye la alimentación en el comportamiento de nuestros perros. Recordemos que en el sistema digestivo se generan redes neuronales y aquí vamos a hablar acerca de qué se trata, ¿sí? De qué se trata la alimentación BARF, la alimentación natural y cómo hacer ese cambio. Muy bien, denme un minutito. Ya se unió Vero. Muy bien. ¿Me escuchan? A ver si Vero se podrá sumar. Hola, Hola Vero, ¿cómo muy estás? bien. ¿Y tú, Emilce, cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto escucharte. No sé si a mí se me escucha con el auricular porque me parece que te estoy escuchando desde el teléfono. A ver. Yo a ti te escucho perfecto. Ah, bueno. Bueno, pero espero que sí, espero que sí. Bueno, amigos, les quiero presentar a Vero. Ya hemos tenido un montón de vivos con ella, pero realmente me da muchísimo gusto siempre hablar porque nos deja con un montón de información súper valiosa y no se guarda nada, no se guarda nada. Entonces, hoy quiero presentarles a Vero. Vero, por favor, contanos quién sos, qué haces y de qué vamos a hablar hoy. Bueno, como siempre, lo primero, súper agradecida por la invitación, por abrirme nuevamente este espacio a tu comunidad, que siempre es un honor para mí hablar sobre estos temas y más aún en comunidades que compartimos exactamente como las mismas preocupaciones, ¿no? Las mismas inquietudes. Mi nombre es Verónica Narváez, yo soy veterinaria y me he especializado en los últimos 6 años en todo lo que es el tema de alimentación natural, comida tanto cruda como cocida, pero todo a base de ingredientes reales, dejando de lado el balanceado, pienso, toda esta comida ultra procesada para nuestros animales que está causando tantos problemas. Ujú. Sí. Sin dudas. Yo lo puedo ver desde el área comportamental y es un poco, quiero contarles amigos que el vivo que estamos haciendo hoy va a quedar grabado porque luego se va a subir a mi página web donde ya le he pedido permiso a Vero para que me deje compartir esta entrevista. ¿Por qué? Porque la ansiedad Mm. y la calidad de alimentación están sumamente relacionadas. Entonces, antes de pasar a ese tema, voy a empezar a hacerte preguntas, Genial. Vero. Perfecto, perfecto. Bueno, contanos un poco acerca de qué ocurre cuando yo alimento a mi perro a través de alimento balanceado o multiprocesados. ¿Qué es lo que ocurre desde cachorros hasta la madurez? Bueno, lo primero que obviamente nos han programado en los últimos más o menos 100 años a creer que lo mejor que podemos hacer en el tema de alimentación es dar este pienso, este balanceado, esta comida seca, ultraprocesada que viene en una bolsa. Pero hoy en día estamos viendo los problemas y las consecuencias de una mala alimentación. Para entender el problema tenemos que comenzar por conocer cuál es la naturaleza, qué sería lo adecuado y lo apropiado para esos organismos, para luego pasar a ver qué es lo que hay en el balanceado y entender cuál es el problema. Comenzando entonces por nuestros perros son carnívoros. Me parece completamente, en este punto ya, me parece un poco infértil la discusión de si son omnívoros, si son carnívoros facultativos, si evolucionaron para comer vegetales y carbohidratos, porque la cuestión está en, si bien es cierto que la evidencia nos ha mostrado que los perros domésticos, a diferencia de los lobos, han tenido un par de mutaciones en algunos genes, que les permiten tolerar una mayor cantidad de carbohidratos en su dieta en comparación con los lobos, eso no quiere decir que su dieta pueda ser basada en carbohidratos como lo está haciendo actualmente. Tolerar una cantidad de carbohidratos no implica que eso sea lo mejor para el organismo. Y creo que ahí es donde empiezan las discusiones y las confusiones. Entonces, entendiendo eso como base,
no está su fisiología, su organismo, su sistema digestivo, su microbiota, todo su cuerpo no está capacitado para vivir de forma saludable con una dieta extremadamente alta en carbohidratos. Alta en carbohidratos, hablamos de más de 30% de carbohidratos en la dieta. Con carbohidratos hablamos de arroz, soya, todo lo que sea de origen vegetal. Arroz, soya, cebada, trigo, remolacha, zanahoria, calabaza, todo eso que son vegetales son fuentes de carbohidratos. Ya luego podemos hablar de carbohidratos saludables o no y todo lo demás. Pero el punto es que ofrecer más de 30% de carbohidratos en la dieta a un perro es un abuso al organismo y empezamos a generar problemas inflamatorios, alteraciones de la microbiota, problemas nerviosos que están asociados con estas alteraciones de la microbiota y empiezan todas las patologías crónicas que estamos viendo hoy en día, cáncer, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, todos estos problemas que estamos viendo que hace 50 años atrás no se veían en la salud de los animales, están apareciendo por una mala alimentación. Y todas estas características las tienen los balanceados. Y, por ejemplo, cuando se generan las intolerancias a determinada proteína, ¿eso por qué se da? Hay mucha confusión con el punto de las intolerancias alimentarias, las alergias, porque generalmente el primer diagnóstico es, tu perro es alérgico al pollo, entonces ahora le tienes que dar un alimento hipoalergénico que está basado a proteína de cordero o de cerdo. El problema allí es, primero, diferenciar lo que es una alergia de una intolerancia alimentaria. Las alergias son reacciones inmediatas a un agente. La forma más fácil que tengo como de explicarlo para que lo veamos es las personas que son, por ejemplo, alérgicas a los camarones, que apenas huelen un camarón, enseguida tienen una reacción, es inmediato, ¿ok? Entonces, una alergia es una reacción inmediata ante un agente. Incluso pasa mucho, por ejemplo, con cachorros y las picadas de abejas. Se lo pica una abeja y el cachorro se pone que parece un globo, ¿ok? Eso es una reacción alérgica. Las intolerancias son problemas inflamatorios que se dan con el paso del tiempo. Entonces, es estar expuesto a un agente alimentario. La forma más fácil de verlos, por ejemplo, lo que son las personas que somos intolerantes al gluten, que no es lo mismo que los celíacos. El celíaco es una reacción alérgica. Los intolerantes es que si consumimos gluten de forma continua en el tiempo, va a llegar un momento en que nos inflamamos y tenemos todas estas características de malestares digestivos, problemas para ir al baño, alergias de piel, piquiñas de piel, etc. Los perros pasa exactamente lo mismo. Y es la exposición continua a un agente que usualmente le terminamos de culpar al pollo o a la res, porque son las proteínas que están más comúnmente en el balanceado. Sin embargo, tenemos que entender que los balanceados tienen pollo y res, si es que tienen eso, más otros 50 ingredientes más. Es imposible decir categóricamente que la intolerancia es al pollo o a la res si no estamos evaluando el resto de los ingredientes. Por eso, la mayoría de las veces cuando se hacen cambios de alimento, que bueno, tu perro es alérgico a la proteína del pollo, cámbialo a un alimento hipoalergénico, el hipoalergénico funciona por 2 o 3 meses y luego vuelven a aparecer los síntomas. Porque el problema casi nunca es la proteína animal, sino es todos los demás aditivos del balanceado. La mayoría de las veces los pacientes que yo he tenido con supuestas alergias a las proteínas animales, resolvemos la inflamación, quitamos el balanceado, mejoramos el sistema digestivo y el perro puede comer todas las carnes que naturalmente debería poder comer. Pero es entender esto, ¿no? O sea, tenemos que separar y poder manejar lo que es correctamente una dieta de descarte. Y eso tiene que ser muy cuidado. Con ningún balanceado podemos hacer eso. Bien. ¿Y qué pasa con aquellos perros que todo el tiempo están descompuestos y no están vomitando, están con diarrea y los llevo al veterinario y le ponen un corticoide y listo, cambiamos sistemáticamente de balanceado? ¿Por qué no termina de funcionar? Porque estamos cambiando de balanceado y ese es el problema. El problema es que estamos dando una dieta extremadamente procesada. Yo siempre hago la invitación a que
volteen los empaques de los balanceados, volteen y lean las etiquetas de ingredientes, la lista de ingredientes. No lean la composición de que si tiene tanto porcentaje de proteína y tanto porcentaje de fibra. No, eso no. Lean la lista de ingredientes que le va a decir harina de subproductos de aves, extracto de soya, gluten de maíz. Esos son los ingredientes. Si ustedes se ponen a revisar ingrediente por ingrediente y se ponen a sumar todo lo que es de origen vegetal y cuentan cuánto es de potencialmente origen animal, porque la mayoría de las veces lo que estamos hablando de ahí, cuando hablamos de subproductos, por ejemplo, que le dicen subproductos de pollo, entender que el término subproducto es todo aquello de la industria de las carnes que no puede ser apto para consumo humano y va a la industria de los animales y ahí lo procesan, lo muelen, lo secan y queda una harina de restos de plumas, pico, alas, todo lo que el ser humano no puede comer va a esta línea de subproductos y eso es lo que suman a los balanceados. Entonces, obviamente, incluso las proteínas de origen animal son proteínas de muy mala calidad. Una característica que siempre tenemos en las dietas naturales es que todo lo que vamos a ofrecer tiene que ser apto para consumo humano, porque estamos hablando que los vamos a alimentar con ingredientes de calidad. No es el despojo, no es lo que queda de la carnicería, es lo mismo que me comería yo, solo que quizás se lo voy a dar crudo si estamos manejando el modelo crudo, o si no, lo cocinamos con ciertos cuidados, pero todo lo que nuestros animales van a comer dentro del modelo natural tiene que ser apto para consumo humano. Esa es una gran diferencia en lo que tenemos con los balanceados, por ejemplo. ¿Y el balanceado premium separan otro tipo de basura o cómo es? ¿Cómo es que sea premium? Esa es mentira. Es un engaño, es marketing. Vuelvo, y lo mismo con los supuestos medicados, los alimentos medicados o de todas estas líneas. Sí, lo que pasa es que no quiero nombrar marcas, pero todas estas líneas Premium, que supuestamente premium. son medicados y todas las líneas premium y super premium y high premium, si ustedes voltean, vuelvan, hagan el ejercicio, vayan a una tienda de animales, agarren un empaque de la marca que ustedes quieran, que consideren super premium, y agarren otra de un estándar más bajo. Volteen y lean las etiquetas. Es lo mismo. Y volteen y lean una de estas líneas que son para cardíacos o para diabéticos o para cualquiera de estas cosas y lean otro balanceado que supuestamente no está medicado, van a ver que es lo mismo. Incluso son iguales. Los alimentos para la obesidad, los que son control de peso, son los peores que hay. Nunca ha habido ningún caso de un animal que coma un alimento fit o para bajar de peso y baje de peso, y segundo, siempre tienen hambre. Lean los ingredientes. Se volvieron loquitos. Sí, no, es que están los vecinos, entonces, disculpen, pero bueno, son cuestiones del entorno, ¿vieron? Normal. Esto lo vamos a editar. Esto lo vamos a editar. Yo no suelo retar a mis perros por ladrar porque en realidad están pasando cosas afuera y son comportamientos sumamente de perros, ¿no? Hablando de dejarlos ser. Claro. Pero bueno, en este caso opté por cerrar las ventanas. ¿Qué te iba a preguntar, Vero? Entonces, los alimentos premium y los alimentos balanceados normales no hay ningún tipo de diferencia. Básicamente es exactamente igual. Igual, es una cuestión de marketing. El 98% de las veces es lo mismo. Hay pocas marcas realmente disponibles en el mercado que son un poco mejores. Yo no me atrevo nunca a decir mejor balanceado. Yo hablo de que son menos malos. Sí, sí, o sea, es decir, son un poco más tolerables en el sentido de que, bueno, los ingredientes se ven que son de un poco más de calidad, no tienen subproductos, los ingredientes son, entendemos a qué se están refiriendo porque especifican, no es lo mismo, por ejemplo, decir proteína de aves o harina de aves que decir carne de pollo, ¿ok? Claro. Aves me implica desde palomas, codornices, gallinas, cualquier ave,
a que me especifiquen es carne de pollo, o mejor aún si me dicen pechuga de, porque entonces me estás especificando el corte de carne. Son pocos los alimentos balanceados que cumplen con estos criterios. Existen, no los tenemos disponibles en todos los países del mundo, pero hay países que disponen realmente de balanceados de mejor calidad. Lo único que sí tenemos que siempre tener presente es que cualquier alimento que sea en pellet, es decir, estas bolitas secas que conocemos como las croquetas, como la presentación típica del balanceado, no importa, y aquí ya incluimos en el punto de, sí, puede ser que los ingredientes sean de mejor calidad, sin embargo, el principio para poder hacer estas bolitas secas es que tenemos que tener más de 35% de carbohidratos. Entonces, tienen el problema todos los balanceados del mundo de que es una cantidad excesiva de carbohidratos para un animal carnívoro. Y el otro punto que todos comparten es la falta de humedad. Entonces, esas dos características las tienen todos los alimentos balanceados del mundo. Ya la parte de los ingredientes es donde podemos decir, bueno, hay unos que son real basura y hay otros que son un poquito mejor. Entiendo, entiendo. Y, Vero, ¿por qué los veterinarios los recomiendan? No conocíamos otra cosa, tan simple como eso. En las universidades no nos enseñan sobre nutrición de perros y gatos, aunque pueda parecer ilógico. Loco. Sí, sí. ¿Cómo es posible que dentro de toda la carrera de veterinaria no se hable de la nutrición o la alimentación? Se hablan, se ven esas materias, se ve nutrición animal y se ve alimentación animal, sin embargo las vemos desde la perspectiva para animales de engorde, porque estamos hablando de engordar cerdos, engordar vacas, engordar gallinas para producción, y la característica particular para engordar todos estos animales es abusar de los carbohidratos y ofrecer muchos cereales y muchos granos. Así se engorda un animal rápido. Sobre perros y gatos no se ve nada de nutrición, y cuando se habla algo al respecto, todo es patrocinado por la industria. Entonces el mensaje ya viene sesgado en el punto de, el principio es básicamente esto: ustedes en clínica de pequeños animales, que hablamos de la atención de perros y gatos, ocúpense de todo lo que es la parte de medicina, que nosotros nos encargamos de la nutrición, y así te quito una carga de encima. Y ese es el discurso con el que siempre nos convencen, porque ciertamente los médicos clínicos se tiene mucho trabajo a nivel de todas las cosas que uno tiene que ocuparse, porque se ha creado esta mala creencia o esta mala tendencia de que tenemos que saber de todo. El clínico veterinario tiene que saber de endocrinología, de cardiología, de neurología, de medicina interna, de absolutamente todo. Entonces, que me quites el peso de la nutrición de encima es como que es un área de la que no me tengo que preocupar. Y así es la educación de todos. Lo que nos puede haber diferenciado a este grupo, que cada vez estamos más en la línea de nutrición, en mi caso, fue la frustración de no ver ningún avance en lo que estaba haciendo en la carrera. El ver en la clínica pacientes cada vez más enfermos, repitiéndose patologías, que no tenía tratamientos y todo era un diagnóstico crónico. Y mi búsqueda de tiene que haber otra manera de hacer medicina. Y eso fue lo que me trajo hasta acá. Yo me divorcié de la clínica y me metí de cabeza en la nutrición, más hacia la parte de medicina preventiva. A fin de cuentas, es mucho mejor, más eficiente y más efectivo prevenir enfermedades que tratarlas después que están instauradas. Aparte, con la alimentación le estás dando energía, le estás dando salud, está alimentándose con luz. Entonces, qué mejor que darle alimentación natural. Bueno, tengo un par de preguntitas más para hacerte. Igualmente quiero saludar a todos los de la comunidad. Ya somos 52 que estamos participando de este vivo. La verdad que siempre es sumamente interesante hablar con vos, Vero. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo influye en la felicidad del perro comer alimento balanceado, ¿no? Y hablamos de felicidad y hablamos de equilibrio, homeostasis, acceso a recursos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Qué le pasa a un perro cuando deja de comer alimento balanceado para comer alimentación real? En una palabra, reviven. Lo que yo he visto en mi experiencia con todos los asesorados que he tenido, particularmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de pacientes seniors
o pacientes de cierta edad, todos los comentarios de los cuidadores es como está haciendo otra vez el perro que hacía X cantidad de años no era. Empieza a buscar nuevamente los juguetes, empieza a tener actitudes de cachorro, a volver a querer jugar, a volver a querer salir, a tomar sol, una cantidad de cosas que describen que hacía mucho tiempo que no hacían, que era un perro que estaba acostado, letárgico, que no parecía mostrar interés por absolutamente nada, y que en el momento en que empiezan a hacer el cambio de alimentación, se ve como que se revive o esta chispa nuevamente de vida. Si lo tuviese que resumir, sería eso, ¿no? Junto con eso, pues vienen todas estas cosas de que mayor felicidad a la hora de comer, el tema de cómo se ve que disfrutan realmente el comer. Y yo siempre he aprendido a lo largo de estos años también, hay distintas formas de trabajar, pero a permitirle al animal elegir qué quiere comer. Dentro de las opciones de lo que yo ofrezco es como servir un plato de comida ancho, olvidarnos de estos platos típicos de perros y un plato plano, separar la comida y empezamos a ver cómo el perro se acerca y elige distintos ingredientes dependiendo del día. Hay cosas que vemos que las comen con mucho más gusto y otra como que, bueno, me tienes que convencer para que me lo coma, generalmente los vegetales. Pero empezamos a conocer realmente quién es nuestro animal, cuáles son sus preferencias como individuo, porque hemos categorizado a los animales dentro de un grupo, ¿no? Todos los perros son así y se tienen que comportar así, y si mi perro ladra además, entonces el problema es que no es un buen perro, o si no se come el alimento balanceado, entonces tengo que cambiar y cambiar y cambiar y cambiar de marcas, y es que no estamos, lo que yo digo, escuchando a nuestro animal, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar qué nos están diciendo y conocerlos. No todos los perros son iguales, como no todos los seres humanos somos iguales. Esa era mi siguiente pregunta, que te iba a decir, ¿qué le pasa al perro cuando huele el alimento balanceado y no lo come? ¿Por qué no lo come? ¿Por qué es caprichoso? ¿Por qué no lo come? Contanos. Hay muchas razones por las cuales no los comen, ¿ok? Desde tan simple como que aburrido, cualquiera se aburre de comer todos los días exactamente lo mismo, y esto aplica también para las dietas naturales, estos monomenús de que entonces todos los días de los 365 días del año le voy a poner hígado, cuellos de pollo y pechuga de pollo. No, cualquiera se aburre. Okay. La rotación de ingredientes, la variación de los ingredientes es importante, y obviamente con los balanceados eso no aplica, aunque le cambies el sabor de que este mes se lo compro de pollo y el mes siguiente de carne, sigue teniendo una cantidad de aditivos y extras que cambian el sabor y hacen que el animal se aburra. Eso viene a ser como que lo más simple. Luego, si caemos en temas un poquito más profundos, usualmente el animal tiene la capacidad de percibir cuando al comer algo se siente mal. Y empiezan a relacionar, cada vez que como esto me siento hinchado, me duele la cabeza. No podemos saber si un perro tiene o no tiene jaquecas o dolores de cabeza, pero es posible que sí, porque sabemos que los humanos padecemos de eso con inflamaciones intestinales. Entonces, cada vez que como esto, me siento hinchado, me siento inflamado, nubla mental, que es lo que hace que estos animales se vean tan aletargados, reacciones de intolerancias que pueden ir desde cólicos, diarreas, eructos, gases, y entonces el animal empieza a asociar el olor de esta comida con los malestares. Entonces no quiero. Cualquiera. A todos creo que nos ha pasado el asociar alguna cosa que nos hayamos comido y que nos haya caído mal con, mira, eso no lo como más nunca. Porque nos recuerda de esos malestares. ¿En qué se relacionan las insuficiencias con la alimentación a base de alimento balanceado? Hoy en día se sabe en medicina humana, y aplica exactamente lo mismo con los animales, particularmente con los perros, porque la fisiología humana y la fisiología canina son muy similares. Y hoy se sabe que todas las enfermedades crónicas tienen relación con la comida y el estrés. Todas. No hay ninguna enfermedad crónica, y esto incluye el cáncer, que no tenga relación con una mala alimentación y situaciones crónicas de estrés. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de una insuficiencia, cualquiera sea el órgano,
pancreática, cardíaca, renal, hepática, no importa el órgano, cuando hablamos de insuficiencia, es que ese órgano no está trabajando de forma eficiente. Tiene relación con deficiencias nutricionales, deficiencias de minerales, deficiencias de nutrientes y una sobrecarga en su trabajo, bien sea por compensación, por las mismas deficiencias. Por ejemplo, el riñón, que es una de las insuficiencias más comunes en la actualidad, especialmente en gatos, pero los perros también la padecen, la insuficiencia renal, está directamente asociado con una dieta seca. Al faltar líquido y humedad dentro de la comida de manera crónica, el cuerpo empieza a robar agua de otros órganos para poder hidratar y dar el líquido suficiente para el proceso de digestión. Si eso se mantiene de forma crónica, uno de los primeros órganos en verse afectados por esas malas presiones sanguíneas es el riñón. El riñón es un órgano muy sensible a la deshidratación o la subhidratación. Entonces eso mantenido por un tiempo va a empezar a padecer, porque también dentro de la fisiología el cuerpo va a empezar a priorizar órganos vitales por encima de otros. Si bien los riñones son importantes, los riñones tienen dos. Entonces vamos a empezar a cortar. El primero que va a dejar de trabajar si tenemos falta de líquido en la sangre, vamos a bajar la carga a los riñones porque necesitamos más sangre para el corazón y el cerebro. Luego va a padecer el hígado. Y luego así empieza esta cascada que si no la detenemos tenemos una insuficiencia absolutamente en todo el cuerpo o terminamos con cáncer. ¿Viste muchos perros padecer de estas causas? Vos que recibís constantemente. Demasiados, demasiados para mi gusto. Ya uno es demasiado y cada vez se está haciendo más común. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención en la clínica eran los problemas de obesidad. Seguido de eso fueron cada vez más los aumentos en presencia de cáncer y ya luego de eso las insuficiencias. Las más comunes, renales, cada vez estoy viendo más insuficiencias hepáticas, cosa que hace unos 3, 4 años atrás era muy raro ver una insuficiencia hepática. Cada vez son más comunes, incluso en animales jóvenes, 4, 5 años y están padeciendo ya alarmas a nivel hepático, y esto nos habla también, además de, capaz esto es irnos un poquito de la conversación, pero además del tema de una mala alimentación, es la mala calidad de los ingredientes, los tóxicos que están habiendo en la comida. Y hablamos de el glifosato, hablamos de las micotoxinas, hablamos de BPA, la presencia de microplásticos en los alimentos, y todas estas cosas se empiezan a ir acumulando, la mala calidad del agua, el sobreuso de pipetas, la sobrevacunación, el exceso en la desparasitación, todas estas cosas se van acumulando en el organismo, y el hígado precisamente es el órgano, el mayor órgano de detoxificación del cuerpo. Mientras más químicos estamos metiendo en el organismo, el hígado se va a ver cada vez más sobrecargado. Entiendo. Bueno, amigos, un montón de información. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer una transición, primero que nada llamar a Vero en Casa, búsquenlas en sus redes sociales, @Vero en Casa, en Instagram, Telegram. En todos lados. TikTok. En TikTok, en Instagram, en Telegram, en Facebook, en la página web, todo es Vero en Casa. Muy bien, muy bien. Vero en Casa los va a acompañar, los va a guiar, pero, por ejemplo, si yo soy un tutor que digo, bueno, ok, no le doy más alimento balanceado, le hago un pollo con arroz y demás, ¿cómo debería hacer esa transición? Porque no lo puedo hacer de un momento para el otro, y contanos por qué. Sí, lo primero, yo siempre cuando estamos en este tipo de conversaciones, que sé que llama mucho la atención y la mayoría de las veces es como que hace clic en la cabeza de las personas, y es como que, como no me di cuenta antes, ya no le quiero dar esto, y también empieza la culpa, ¿no? Como le tengo que seguir dando de esto, entonces me siento culpable y me autoflagelo. Detengan absolutamente todo eso. El primer llamado es, antes de hacer cualquier cambio en el modelo de alimentación, por favor, investiguen y estudien un poco más. No se dejen llevar por una conversación como esta. Yo siempre lo digo en los live, más allá de todo lo que yo estoy hablando y lo que publico en mis redes,
no es suficiente información esa para que de un día para el otro cambien el modelo de alimentación, porque tienen que saber qué esperar, qué cambios son normales. Por ejemplo, en las heces, es posible que vayamos a ver las heces un poco más pastosas, un poco más blandas, moco, saber qué dentro de eso es normal y qué cosa es una urgencia veterinaria. Y eso no lo van a saber si salen de aquí, de esta charla, y enseguida se van a darle comida casera al animal. Entonces, primero hagan un trabajo de investigación, de entender de qué va todo esto, o si no quieren hacer eso, porque es invertir tiempo en estudiar todas estas cosas, es el punto de, bueno, entonces adquieran una asesoría nutricional con un acompañamiento, bien sea conmigo, cada vez somos más los colegas que estamos hablando de todo esto. La mayoría trabajamos vía online, por lo cual no importa en qué parte del mundo estemos, la mayoría de las veces podemos hacer las asesorías así. Eso no desplaza la necesidad de siempre tener un médico clínico al que podamos acudir para hacer análisis, porque sí es importante hacer estudios previos al cambio de alimentación. No es indispensable para comenzar, pero sí siempre es bueno tener esa información para saber la realidad de hoy, dónde estamos parados, tener una comparativa para un futuro y también poder personalizar mucho más la alimentación, porque no es lo mismo, bueno, yo me imagino que es un animal que está sano porque no tiene sintomatología y me ha pasado muchísimo, es un perro de 5 años, se come el balanceado, no tiene mayores problemas, y cuando empezamos a hacer la transición, que empezamos a quitarle al cuerpo toda esta sobrecarga con la que viene, empezamos a ver la realidad del organismo y vemos lo inflamado que estaba, la pérdida de peso tremenda que tiene y se nos queda esquelético, y es por el nivel de retención de líquido que tenía, y esas cosas las podemos evaluar mucho mejor si tenemos un examen de sangre previo. Entonces, primero infórmense bien o tomen una asesoría nutricional. Las dietas naturales o las dietas caseras no es simplemente dar pollo con arroz. Eso es una dieta extremadamente deficiente de nutrientes. No nos sirve para algo a largo plazo. Dar solo carne tampoco es una dieta natural. Dar solo hígado, por muy maravilloso que sea ese órgano, no es dar una dieta natural. Entonces, siempre infórmense primero de a qué nos estamos refiriendo con todo esto, qué son las cosas esperables, y lo ideal siempre es tener una guía, sea un libro, sea un curso, sea un asesor nutricional personalizado, pero siempre una guía que nos dé unas pautas para saber exactamente hacia dónde nos estamos encaminando. Excelente, excelente. Bueno, amigos, por mi parte quiero contarles que he invitado a Vero en casa porque voy a incluir este vivo, va a quedar guardado, por supuesto, y voy a incluir este vivo en el programa de ansiedad. ¿Por qué? Porque muchos perros que sufren ansiedad generalizada, ansiedad por separación, ansiedad en los paseos, se debe muchísimo a me sale decir a la mala alimentación, pero a la falta de nutrientes, que a veces ocurre con con los alimentos balanceados. Entonces, aquí le hemos preguntado cómo infiere el comer alimento balanceado en el comportamiento. Vamos a dejar aquí sus redes sociales, que ya las acabamos de mencionar y las vamos a mencionar nuevamente. Vero en casa, en todos mis cursos te recomiendo Vero así con los ojos cerrados, porque realmente muchos de los problemas emocionales se solucionan con un cambio de alimentación, porque básicamente tu perro pasa hambre, y no es que es una sensación, sino que es pasar hambre porque su organismo no puede recibir los nutrientes que necesita como el animal que es. Yo lo llamo hambre celular, porque no es lo mismo saciar el estómago que nutrir a las células. Y a fin de cuentas, todo lo que nosotros ingerimos tiene que cumplir el propósito de ir a nutrir a esas células, que si nos vamos más específicos todavía es nutrir a las mitocondrias de la célula, que viene a ser esa planta de energía que es lo que nos permite estar vivos y estar saludables. Entonces, Nada más y nada ahí es menos. donde viene el punto de que no basta con saciar el hambre de la sensación de hambre, sino tenemos que nutrir a cada una de las células del organismo.
Mira, acá me hacen una pregunta súper interesante, Hotel Perruno App. Me dice, ¿podemos mezclar ambos alimentos? Se refieren, me imagino que se refieren a balanceados y comida natural. Sí, sí se puede. Eso es lo que se llama básicamente un modelo mixto, donde una de las comidas ofrecemos alimento balanceado y en la otra comida ofrecemos dieta natural. Es perfectamente viable. Es la forma que muchas ¿Pero en el veces... mismo plato? No, yo trato de sugerir, depende, ¿ok? Trato de sugerir en líneas generales, si vamos a manejar una alimentación mixta, es preferible que sea, por ejemplo, balanceado, la ración de balanceado a la mañana y la dieta natural en la noche, sea el modelo crudo o cocido en la noche. Se puede manejar y es el otro punto que yo digo, mejorar el balanceado, que es como que, bueno, todavía no damos este paso completo de cambiar el modelo de alimentación, pero vamos a ofrecer ciertas mejoras en ese balanceado que estamos teniendo. Ahí sí lo podemos combinar en el plato, pero en ese caso sí sugiero que todo sea cocido. O sea, hay muchas Perfecto. malas experiencias con, hay animales que lo pueden tolerar, ojo, pero la mayoría de las veces la experiencia es que mezclar en el mismo plato crudo con balanceado tiende a caer mal, a generar diarreas, malestares digestivos importantes, entonces es preferible, si vamos a dar crudo, separarlo del balanceado. Pero sí se puede hacer. Muy bien. Acá Doc Lover Serena me dice, me encantaría si pueden responder algunas preguntas. A ver, hagan, Hagan las que Vero preguntas. es sumamente, que comparte un montón de información, sumamente generosa. Dice, una colega preguntó más arriba, nada, ¿cuánto es recomendable desparasitar? ¿Qué opinas de las desparasitaciones? El tema de las desparasitaciones, hace poco incluso vi un reel que me compartieron, me etiquetaron en el reel, de alguien que estaba hablando de desparasitar todos los meses, sobre todo a los gatos, porque las infecciones, que el toxoplasma, que no sé qué, que sigamos hoy en día hablando de estas infecciones en los gatos y los riesgos a los humanos, es bastante retrógrado. Sabemos que las infecciones de los animales, sean los gatos o los perros, de parásitos, tenemos que ser muy negligentes en la manipulación de las heces del animal para que nos podamos contagiar. Este tipo de parásitos solo se dan por lo que hablamos de lo que es una infestación oral fecal, es decir, tenemos que comer resto de las heces de un animal que esté parasitado, así literal. Por ende, la mayoría de las veces los cuadros de toxoplasmosis que hay en personas es transmitido por el consumo de hortalizas mal lavadas. No tienen nada que ver con el gato de mi casa. Entonces, número uno, tengamos un poco más claro cómo son los mecanismos de transmisión de este tipo de parásitos. Número dos, el punto de desparasitar de forma preventiva es tan ilógico como decir que voy a tomar antibióticos para no enfermarme de un cuadro bacteriano. Nadie toma antibióticos de forma preventiva. Sabemos lo peligroso que es tomar antibióticos si no hay una infección de por medio, incluso ya se está padeciendo y cada vez hay más alarmas con el tema de la resistencia a los antibióticos y lo cuidadoso que tenemos que ser. Con los desparasitantes es exactamente lo mismo. No existen desparasitaciones preventivas. Las aplicaciones de químicos desparasitantes solo se deben hacer ante la presencia real y evidenciada de que tenemos parásitos. Entonces, o estamos viendo parásitos en las heces, estamos viendo los gusanos, los restos como de especies de granitos de arroz en las heces, que nos muestran que ese animal está parasitado, o hicimos un examen de heces y nos dio positivo con un nombre y un apellido de ese parásito. Y en base a eso tomamos decisiones de, bueno, ok, hay ancilostoma, tengo que saber cuál es el desparasitante que voy a utilizar, o hay dipilidio, o hay Vale. yardia, que ojo con la yardia, que es un tema aparte con las infecciones parasitarias. Pero dejemos de desparasitar de forma preventiva porque eso no existe, no desparasitemos cada 3 meses, hagan exámenes de heces, idealmente seriados, tomamos muestras de 3 a 5 días, se mandan a analizar y en base a eso se decide si se desparasita o no. Hay también tratamientos naturales para desparasitar y eso sí lo podemos hacer de forma preventiva porque lo que hacemos es limpiar el intestino cada cierto tiempo y no me altera la microbiota y no estamos metiendo tóxicos al cuerpo. Entonces, esa es la diferencia. Excelente, excelente, Vero. Acá nos preguntaban un poquito más arriba, ¿cada cuánto tiene que comer un golden de 15 meses?
¿Cada cuánto tienen que comer los perros? Las frecuencias dependen de muchas cosas: el tamaño del animal, la edad, el estado de salud, el estado fisiológico en el que está, y con eso no es lo mismo alimentar a un cachorro que a un adulto, no es lo mismo alimentar a un pincher que a un gran danés, no es lo mismo a una hembra gestante, a una hembra lactante que a una hembra esterilizada. Entonces todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. En líneas generales, adultos pueden comer 2 veces al día. Usualmente en perros de raza pequeña, menores de 10 kilos, yo sugiero que se mantengan con 2 comidas al día. La mayoría de las veces los perros mayores de 15 kilos, ellos mismos, adultos, ellos mismos nos muestran en algún momento que capaz una sola vez al día es suficiente. Cuando hablamos de estas segmentaciones o fracciones de comida, cuando hablamos de una vez al día, no es que va a comer la mitad de su ración, es que come todo en una sola porción. O sea, los 500, 600, 1000 gramos que va a comer, todo en un solo momento. No es que va a comer la mitad nada más. ¿Pero estás hablando de alimento balanceado o alimentación natural? Alimentación natural. Los alimentos... No. Con alimentación natural. Con alimentos balanceados no sugiero menos de 2 veces al día. Ok, perfecto. Sí. Retomando, Excelente. como para que quede claro. Si estamos hablando de alimentación natural, en adultos sanos, 2 comidas al día tiende a ser suficiente. Adultos sanos con alimento natural mayores de 15 kilos, muchas veces ellos mismos nos muestran que una comida al día es suficiente. Alimentos balanceados, no sugiero indistintamente de la raza, menos de 2 comidas al día, porque hay problemas digestivos importantísimos. Es una dieta muy alta en carbohidratos, no genera una saciedad suficiente. Incluso en animales grandes, una sola porción de balanceado se ha asociado a las famosas y terribles volvulotorsiones, son una emergencia médica mortal si no se atiende, y está muy asociado a mucha comida en un solo momento que se fermenta, y estamos hablando ahí de balanceados. Es decir, que estás queriéndome decir que la torsión gástrica se da solamente con alimento balanceado, no con comida común. Hasta ahora no hay ningún reporte de una alimentación 100% natural, bien hecha, que cause volvulostorsiones, porque al entender la patología o la fisiopatología del problema, es básicamente, el estómago es un saco, es una bolsa, ¿okay?, que está sostenida por un lado por el esófago y por el otro por el intestino, pero es una bolsa que está allí suelta. Lo que tiende a ocurrir es que cuando se recibe el alimento, y estamos hablando de animales de tamaño muy grande, que es lo que se conoce como que un tórax muy profundo, gran danés, Sí. San Bernardo, pastores alemanes muy grandes, esta bolsa se sobrecarga de comida porque entonces recibe todos esos 500 gramos de balanceado en un solo momento, recibe líquido, porque usualmente el perro, después que termina inmediatamente de comerse el Toma agua. balanceado, toma agua de forma desesperada para tratar de contrarrestar la deshidratación que la comida le está generando. Entonces se empieza a generar en ese estómago ese alimento que acaba de recibir más el líquido, se empieza a inflar. Ustedes dejan un poco de balanceado con agua y van a ver cómo se va llenando y se va inflando, ¿ok? Pero además de eso, en el estómago se empieza a generar gas, porque hay una fermentación por las alteraciones en el pH, ese gas... Esperen, disculpen. Yo les voy a contar, los perritos de mis vecinos tienen ansiedad por separación, y son 3. Sí, y son 3, y se ponen a aullar mientras la tutora se va. Entonces, yo justo estoy cerca de la ventana, practicando la paciencia. Sí, bueno, no queda de otra. Bueno, me decías que se llenan de gases, se inflaman y ahí... Básicamente eso empieza a llenarse de gases, se empieza a fermentar, y entonces esa bolsa es como un globo que se empieza a llenar, y en algún movimiento se tuerce sobre sí misma, y ahí es donde tenemos la torsión. Obviamente ese gas está retenido allí, no puede salir ni por esófago para un vómito, y no puede irse hacia atrás tampoco por las heces, y es donde viene la emergencia de que si eso no se atiende en menos de 2 horas, el animal muere.
Entonces, para evitar todas estas situaciones, es que en la comida con balanceados se fracciona la comida. Entonces, para que no haya tanta cantidad de comida recibida en un solo momento, decidimos fraccionar en 2 o 3 comidas a estas características con estos animales para tratar de disminuir el riesgo de que esto pueda pasar. Con las dietas naturales, esto no debería pasar, y por eso dije con dietas naturales bien hechas, porque no estamos ofreciendo ningún tipo de ingredientes que fermente. La carne no fermenta, los huesos no fermentan, los órganos no fermentan, lo que fermentan son los granos y los cereales, los carbohidratos en general. Entonces, si estamos dando una alimentación natural con las proporciones adecuadas y con los cuidados adecuados, este tipo de situación no tiene por qué ocurrir. Excelente. Bueno, hay millones de preguntas. Yo, Vero, quiero agradecer tu generosidad por brindarnos todos tus conocimientos, por sacarnos todas las dudas. Vamos a volver a repetir vivos, siempre repetimos, siempre estamos ahí sumando conocimiento y de verdad quiero agradecerte por estar acá. Por favor, recordanos dónde te podemos encontrar porque hay un montón de preguntas que quedaron ahí dando vuelta. Entonces, por favor, pasanos tus contactos. Como siempre, súper agradecida y yo encantada siempre de tener la oportunidad de hablar de esto porque realmente me encanta. Tienen mucha información sobre todos estos temas, principalmente en mi cuenta de Instagram y en mi página web, Vero en Casa, @Vero en Casa en Instagram, y la web es veroencasa.com. También subo algo de contenido en TikTok, pero realmente lo principal que manejo es Instagram y la página web. Así que por allí pueden visitar. En el enlace también de mi Instagram van a tener varias opciones en cuanto a si desean consultas, lo que es la tribu, que es un espacio nuevo que estoy creando, un grupo más privado donde comparto contenido de un cuidado un poco más integral, no solamente en la parte de alimentación. Así que también lo pueden revisar y me pueden escribir, no hay ningún problema, por el DM de Instagram, en lo que pueda los puedo ayudar y brindarles información referente a todo esto. Muy bien. Millones de gracias, Vero. Recuerden que este vivo va a quedar subido, además va a estar en mi página web dentro del programa de ansiedad, porque la ansiedad y la alimentación están sumamente relacionados. Ciertamente. Así que, Vero, millones de gracias por estar ahí, te libero. Este vivo quedará aquí en Instagram y otra vez gracias a todos los que se han sumado hoy. Un abrazo, gracias. Hasta Buenas pronto. noches. Adiós, que estén muy bien.